Hola, bienvenidos a la sesión. Vamos a ver la sesión 14 del tema 3, el último tema ya de la materia de métodos cuantitativos. Ya vimos la sesión 2 que era de tendencias y todo eso, la sesión 1 que era como un análisis teórico y algunos problemas aplicados. Y ahora vamos a entrar al tema de regresión simple. Vamos a ver qué tipo de relaciones existen, el coeficiente de correlación, de determinación, vamos a ver los métodos mínimos cuadrados, vamos a ver regresión múltiple por ahí, y vamos a ver algo de prueba de hipótesis que se maneja en estadística, ¿no? Y lo que les dije en la sesión pasada, algunas técnicas o algunos cuadros que se manejan en SPSS, qué tipo de controles que se necesita para eso. Bueno, vamos a ver con mayor detalle, sigan por favor. Ok, el objetivo particular del tema es que el alumno aprenda los principios básicos de la regresión simple, ¿no? Y al término de la sesión el alumno aprenderá la regresión y causalidad y algún problema. Vamos a ver uno o dos problemitas de regresión simple. Okay. La regresión estadística o regresión a la media es la tendencia de una medición extrema a presentarse más cercana a la media en una segunda medición. La regresión se utiliza para predecir una medida basándonos en el conocimiento de otra. Ya vimos eso en las sesiones pasadas. Por ejemplo, si yo quiero medir qué tanto pega, no sé, mi nivel de publicidad en cierto artículo con respecto a las ventas, pues ahí voy a tener dos variables, una que se llama la dependiente y otra la independiente. ¿Cuál es la independiente? La independiente va a ser mi publicidad. ¿Por qué? Porque simplemente yo tengo que tener el dinero para invertir en publicidad, ¿no? Pero la dependiente va a ser, por ejemplo, las ventas. Las ventas van a depender normalmente de la publicidad. En condiciones normales, a mayor publicidad se va a dar mayor nivel de ventas y a menor publicidad se van a dar menor nivel de ventas, ¿no? ¿Qué otra variable puedo tener, por ejemplo, cuando se maneja en producción la mano de obra con respecto a la productividad? ¿Sí? Si yo tengo mayor mano de obra calificada, voy a tener mayor productividad en condiciones normales, ¿no? Si yo tengo mano de obra no calificada, que es gente, no sé, ociosa o gente que va a la empresa a conversar, ustedes ven muchas veces en las empresas de gobierno, la gente en vez de trabajar está echando la chorcha, está conversando eso, y eso no me genera a mí como empresa productividad. En una empresa privada tratan de minimizar la mayor cantidad o mayor tiempo posible de esas situaciones, ¿no? Entonces, si yo tengo gente especialista, capacitada, con buen nivel educativo, con buen nivel de trabajo con respecto a la empresa, pues eso automáticamente me va a generar mayor productividad. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable dependiente? La productividad de una empresa. ¿Cuál va a ser mi variable independiente? Pues va a ser la mano de obra, ¿no? La mano de obra yo lo consigo. Obviamente, una mano de obra calificada me va a costar más, ¿no? Pero, así como me cuesta más, también me va a generar mayores ingresos. ¿Por qué? Porque van a producir más, quizá en menos tiempo, quizá productos mucho mejores, y eso va a incrementar el nivel de precio del producto, ¿no? Entonces, en todo tipo de relaciones siempre hay una relación o una variable independiente y una variable dependiente. No sé, en cuestión de aquí de académicas, ustedes, por ejemplo, ¿cuál sería una variable independiente? Las horas de estudio que ustedes le dediquen a la materia. ¿Y cuál sería la variable dependiente? La calificación, de repente, ¿no? Si ustedes le dedican más tiempo a estudio de la materia, lo más probable es que se acerquen más al 10 o saquen el 10. Si ustedes se dedican a la materia, no sé, una hora a la semana, pues lo más probable es que no aprueben la materia, ¿no? Entonces, hasta en eso tenemos variables dependientes y variables independientes. Entonces, hay que analizar siempre o identificar cuál de las variables puede ser la independiente y cuál va a depender de esa variable independiente, ¿sí? Entonces, en un análisis de regresión simple existe una variable respuesta o dependiente, ahí lo que tenemos, que normalmente se maneja como la variable Y, que puede ser el número de especies, la abundancia o la presencia o ausencia de una sola especie, y una variable explicativa o independiente, X. Por eso se le llama independiente o explicativa, porque esa variable me va a explicar lo que va a suceder con la variable dependiente, ¿no? El propósito es obtener una función sencilla de la variable explicativa que sea capaz de describir lo más ajustadamente posible la variación de la variable dependiente. Como los valores observados de la variable dependiente difieren generalmente de los que predicen la función, esta posee un error. Siempre hay un error, ¿no? Un pequeño error. Así como en las mediciones se manejan más o menos un cierto grado de error, o en las encuestas, por ejemplo, cuando hay elecciones presidenciales, cuando las empresas encuestadoras hacen su proyecto o sus resultados que dicen a boca de jarro, le dicen, creo. Entonces, ¿qué hacen? Tienen un cierto nivel, un porcentaje y más cierto o más o menos un error. El grado de error es 2%, 1%, dependiendo de la empresa, ¿no?
Entonces, el análisis de regresión es una herramienta muy valiosa para el administrador actual. Y no solamente para el administrador, para el que maneja finanzas, para el que maneja mercadotecnia, para el que maneja publicidad. En cualquier área, este análisis de regresión es muy utilizado. La regresión se ha utilizado para elaborar modelos de situaciones tales como la relación entre el nivel de educación y los ingresos, ¿sí? ¿Cuál sería ahí la variable dependiente? Pues la variable dependiente sería los ingresos, ¿no? Y la variable independiente, el nivel de educación. Si yo tengo mayor grado de educación, no sé, tengo de repente maestría, doctorado, tengo varios diplomados, tengo varias especializaciones, lo más probable es que vaya a ganar más, ¿no? De repente voy a no sé, buscar un puesto de director o de gerente. Pero si yo no tengo ni la prepa, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo más probable es que mi sueldo vaya a ser muy bajo. Entonces, si yo quiero meterme o entrar en una empresa como gerente o como director, pues ya saben que lo primerito que te piden es por lo menos una licenciatura, ¿no? Entonces, ahí la variable dependiente sería los ingresos que genera y la variable independiente sería el nivel educativo que tengas, ¿no? Otro puede ser el precio de la casa y el área construida, lo mismo. El área construida sería la variable independiente y el precio de la casa va a ser la variable dependiente. A mayor área construida, mayor precio. A menor área construida, menor precio, ¿no? Entonces, en cualquier situación que nosotros nos pongamos, siempre va a haber dos tipos de variables, una independiente y otra dependiente. La aplicabilidad del análisis de regresión es muy ilimitada. Sí, ahorita creo que les puse 8 ejemplos así en 2 minutos de lo que son la regresión lineal simple, ¿no? Este tipo de análisis tiene dos propósitos. El primero es comprender la relación entre variables tales como los gastos en publicidad y ventas. Esto sería en el área de mercadotecnia, ¿no? En lo que ustedes están yendo. Entonces, hay publicidad y hay ventas. Ahí está la mercadología, ¿no? O la mercadotecnia. El segundo es predecir el valor de una variable con base en el valor de otra, ¿sí? Para investigar la relación entre variables resulta útil observar una gráfica de los datos. A esta gráfica se le llama diagramas de dispersión. Entonces, como vimos en la sesión pasada, hemos visto, y en las sesiones anteriores, varias gráficas de regresión. En Excel mismo hay una gráfica que se llama regresión o dispersión. Han visto que son puntitos y todo eso. Eso me va a generar una gráfica de dispersión, o sea, va a ser algo así. Yo voy a tener aquí la variable independiente, aquí la dependiente, entonces voy a tener puntitos así. Esa es una gráfica de dispersión, con puntitos de acuerdo a cada, no sé, depende cuál sea la variable independiente y cuál sea la variable independiente. Aquí puede ser nivel educativo y aquí puede ser ingresos. ¿Sí? Entonces, eso me va a generar una gráfica o lo que se llama un diagrama de dispersión. Veamos en qué consiste la regresión lineal simple. En cualquier modelo de regresión existe el supuesto implícito de que existe una relación entre las variables, lo que puede ponerse a prueba. También existe cierto error aleatorio que no puede predecirse, ¿no? Siempre en cualquier medición, al menos estadística, siempre hay un pequeño margen de error, se llama, ¿no? O un error. El modelo de regresión lineal simple es el siguiente. Entonces yo tengo este modelo. Este va a ser Y igual a B sub 0 más B sub 1 por X más un grado de error, un cierto grado de error, ¿sí? Donde me dice que Y es la variable dependiente o la variable de respuesta, ¿sí? La X es la variable independiente o la variable predictora o explicativa. La B sub 0 es la ordenada al origen, quiere decir que es el valor de Y cuando X vale 0, o sea, aquí puede ser B sub 0, o sea, esto va a ser más o menos, puede ser 0,35, por ejemplo. Entonces, la ordenada al origen vale 35, no sé, de repente si son ventas son 35 miles de pesos, ¿no? Entonces, esa es una B sub 0. La B sub 1 es la pendiente de la recta de regresión, puede ser esta la pendiente positiva, o puede ser esta si es una pendiente negativa. La ordenada del origen es la misma, pero esta es una pendiente positiva, o sea, la B sub 1 mayor que 0, y esta es una pendiente negativa. Entonces, eso me va a indicar, vimos en la sesión pasada cuando analizamos lo que es la tendencia.
Cuando es una recta positiva, tiene una tendencia hacia la alza o a vender más a medida que pasa el tiempo. Y cuando es una pendiente negativa, tiene una tendencia hacia la baja o a vender menos a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Y la E es el error aleatorio. En la regresión lineal simple, la más simple que tenemos, se asume que los errores son ceros. ¿Sí? Entonces, los valores verdaderos de la ordenada al origen y de la pendiente no se conocen por anticipado, obviamente, ¿no? Yo tengo serie de datos históricos, yo no sé cuánto es la ordenada al origen, ni sé cuánto es la pendiente. Eso lo tengo que sacar con los datos. Por lo cual se estiman utilizando datos de la muestra, como dice el texto, ¿no? La ecuación de regresión basada en datos muestra está dada por, y ahí vemos, y sub 0, y igual, ¿sí? B sub 0 más, ¿sí? Este es el dato, el valor pronosticado. Ordenada al origen, pendiente, y el valor explicativo, la variable explicativa, ¿sí? Entonces, tengo diferentes formas para calcular B1 y B0. Ahora, la B1 vamos a calcularla, con una fórmula diferente a las que hemos visto anteriormente, ¿sí? La anteriormente vimos para la tendencia y en las primeras sesiones vimos algo de regresión simple, pero con otra fórmula. Entonces, la B1, ¿cómo lo calculo? Va a ser sumatoria de X menos la media por Y menos la media entre sumatoria de X menos la media al cuadrado. Con esta fórmula calculo B1 y B0, ¿cómo lo hago? Como el promedio de Y menos B1 por promedio de X. Creo que esto pinta más. Ahí está. Ahí está B1. ¿Sí? Con eso calculo B sub 0. Entonces, aquí tengo esta X raya. ¿Cómo calculo la X raya? Es igual a la sumatoria de X entre N. En otras palabras, el promedio de los datos de la variable explicativa, ¿no? ¿Y cómo calculo Y raya? Igual, como el promedio de los datos de la variable Y, ¿sí? Que es la variable de respuesta, se llama también, ¿sí? O sea, necesito calcular el promedio tanto de las X como las Y. Aquí lo más difícil quizás sea identificar cuál de ellas es independiente y cuál es dependiente. Lo demás es álgebra básica, ¿no? Ok, ¿cuáles son las suposiciones de la regresión lineal? Eso es importante. Dice que los valores de la variable independiente X son fijos, medidos sin error. Ahí no hay error. Yo tengo los datos históricos de mi publicidad. No sé, de repente yo el 2008 gasté 100 millones de pesos. El 2009 gasté 50 millones de pesos. El 2010 gasté 80 millones de pesos. Esos datos yo los tengo de manera histórica. ¿Por qué? Porque hago publicidad y como empresa tengo que tener una base de datos de todo lo que hago, ¿no? Es como un inventario de lo que se maneja, ¿no? ¿Sí? La variable Y es aleatoria, eso depende mucho de la variable explicativa. Para cada valor de X existe una distribución normal de valores de Y. ¿Qué es una distribución normal? Pues esa famosa campanita que vieron en estadística. Es que los valores se comportan de manera normal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno maneja la distribución normal estándar, quiere decir que la media vale 0 y la desviación estándar o varianza vale 1. Esa es una distribución normal estándar. Las variaciones de las subpoblaciones Y son todas iguales. Todas las medidas de las subpoblaciones de Y están sobre la recta. O sea, si yo hago esos datos, todos van a quedar sobre una recta. No necesariamente en la recta, sino sobre la recta, hacia arriba o hacia abajo, pero de manera casi cercana. Los valores de Y están normalmente distribuidos y son estadísticamente independientes. ¿Sí? O sea, una Y no depende de la otra, ¿no? Más bien las Y dependen de la variable explicativa que es la X. Entonces vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos aquí, hice uno, luego no va a sobrar tiempo y vamos a ver otros ejemplos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? A ver,
Dice la compañía AAA Construction remodela casas viejas en Albany, es una ciudad de Estados Unidos, ¿no? A lo largo del tiempo, la empresa ha comprobado que el volumen del importe de los trabajos de renovación depende de la nómina del área de Albany, o sea, que cuánto gana, ¿no? Toda la población. Las cifras de los ingresos de AAA y la cantidad de dinero ganada por los asalariados durante los últimos 6 años se presenta en la siguiente tabla. ¿Sí? Entonces, ahí tengo los 6 años. Vamos a ver. Vamos a poner los datos. Aquí va a ser el año. La otra tengo las ventas en cientos de miles de dólares, dice. Ventas. Y la nómina en millones de dólares. ¿Sí? Entonces aquí va a ser, estos datos yo lo tengo, por ejemplo, aquí va a ser, haz como si fuera 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005. Ahí está. Los datos de las ventas de AAA y de la nómina para el año de 2005 hasta el 2010. Entonces, en 2005, ¿qué tengo? 6 es como si fuera 600 millones de dólares. 600 mil millones de dólares. 8, 9, 5, 4.5 y 9.5. En la nómina, ¿qué tengo? Tengo 3, 4, 6, 4, 2 y 5. Esos son los datos que tengo según mi base de datos históricos, ¿no? ¿Qué me piden? Dicen determinar la recta regresión lineal y predecir cuánto serán las ventas si la nómina fuera de 800 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Ahí yo no tengo para nada 800 millones de dólares. Tengo 3 millones, 4 millones, 6 millones, 4. Entonces, ¿cuánto sería mi ventas de AAA si la nómina aumentara a 800 millones de dólares? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente una recta de regresión, ¿no? Vamos a hacer ahí. ¿Qué necesito? Necesito, como vemos en la gráfica, x menos el promedio de x al cuadrado. Y x menos el promedio de x multiplicado por y menos el promedio de y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería x y cuál sería y? Porque no es lo mismo hacer esto que esto, ¿no? Entonces, si yo analizo las ventas de AAA, ¿de quién depende? De la nómina de los trabajadores, ¿sí o no? Si los trabajadores ganan más, lo más probable es que yo venda más. Entonces, la variable explicativa va a ser la nómina y la variable dependiente va a ser las ventas. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo que hacer la suma. Vamos a hacer una suma de todo. Sumo todo lo que son las ventas. Vamos a ver, ¿qué me da? Va a ser 6 más 8 más 9 más 5 más 4.5 y más 9.5. Eso me da 42. ¿Sí? Ahí vemos la suma. Esto me da 42. Y ahora hago la suma de las X, que es la nómina. Va a ser, a ver, 7 más 6, 13, más 4, 17, más 2, 19, más 5, 24. La suma de la nómina me da 24 millones de dólares. Entonces, yo aquí lo que necesito primero es el promedio de las ventas. ¿A qué es igual el promedio de las ventas? A la sumatoria de Y entre el número de ventas. ¿Cuánto es la sumatoria de Y? Me da 42. ¿Cuántos datos tengo? 6. Eso me da 7. La sumatoria de las ventas es, perdón, el promedio de las ventas son
700 miles de millones de dólares. 700 mil dólares. ¿Sí? Ok, el otro. El promedio de la nómina, aquí va a ser igual. La sumatoria de X entre N. Y eso me da 24 entre 6 y eso me da 4. Ya tengo el promedio de X. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué necesito? Va a ser el dato de X, 3 menos 4 al cuadrado. O sea, voy a abrir un paréntesis, le voy a poner 3 menos 4, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Eso me da 1. Aquí va a ser 4 menos 4, 0. Al cuadrado, 0. 6 menos 4, 2. Al cuadrado, 4. 4 menos 4, lo mismo, 0. Al cuadrado, 0. 2 menos 4 es menos 2. Entonces voy a poner 2 menos 4 y le doy al cuadrado. Eso me va a dar 4. O sea, todo número negativo elevado a un exponente par me va a dar siempre positivo. Y el otro va a ser 5 menos 4, 1 al cuadrado, 1. Ya tengo X menos el promedio al cuadrado. Igual tengo que hacerle la sumatoria. 1 más 4, 5 más 4, 9 más 1, 10. Y hay que hacer X menos el promedio por Y menos el promedio. O sea, esto menos esto por esto menos esto. Voy a indicarlo, ¿no? Sería otro plumón. Sería 3 menos el promedio de X, que vale 4, por 6 menos el promedio de Y, que vale 7. ¿Cuánto me da eso? Según la tablita dice que da 1. 3 menos 4 menos 1. 6 menos 7 menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1. Te voy a hacer todo eso. Vamos a ver. Ya lo copio, ¿no? 0, 4, 0. 1 sería 0, 4, 0, 5 y 2.5. Si hago esa suma, ¿qué me da? 12.5, ¿no? A ver. 5, 10, 12.5. Ahí está, la suma. Entonces ahora sí, puedo empezar a resolver el problema. Yo necesito calcular B1. B1 aquí está, aquí es igual, ahí vemos la fórmula. Es la sumatoria de todo esto, o sea, este dato que está aquí. Esa es la sumatoria de X menos X raya por Y menos Y raya. ¿Cuánto me da? 12.5. Sobre la sumatoria de X menos X raya al cuadrado, que es esto. Esto me da 10. Y eso me da 1.25. Ya tengo B1. ¿Qué es B1? Es la pendiente. ¿Qué quiere decir? Que esto va a tener una pendiente positiva. Va a ir de abajo hacia arriba. Si quiero calcular B0, ¿cómo lo hago? Ya borro esto. B0 va a ser igual a... Va a ser igual que dice el promedio de Y, que vale... La voy a copiar aquí. El promedio de Y me dice que vale 7. Menos B1, que vale 1.25. Y por X raya, que vale 4. Si hago esa operación, que me da, a ver. Dice 7 menos 1.25 por 4. Me da 2. A ver, B0, 2. Ahí está. Quiere decir que la ordenada al origen vale 2. Y ya puedo calcular la recta de regresión. Aquí es igual. Ya borro esto. Entonces va a ser Y gorrito igual a B0 más B1 por X. Entonces va a ser B0, ¿cuánto vale?
2 más B1 que es 1,25 por X. Esta es la recta de regresión lineal. La más simple, ¿eh? Luego vamos a ver regresión múltiple y todo eso. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué es simple? Porque solo depende de un parámetro. Solamente hay una variable independiente. Cuando veamos regresión múltiple, vamos a ver que hay 2 o 3 o 4 variables independientes. Entonces, ¿qué me piden? Dice, si la nómina es de 800 millones de dólares. Como la nómina está en millones de dólares, pues X quiere decir que va a ser 8, ¿no? O sea, 800 millones de dólares, como si la nómina fuera en cientos de millones de dólares. ¿Sí? Entonces, cuando X vale 8, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar el valor de Y? Pues simplemente lo sustituyo aquí. 2 más 1.25 por 8. Y eso según el valor que me da ahí me da 12. 12 millones, miles de millones, ¿no? De dólares en ventas. A ver, vamos a ver. La venta está en 12 miles, 12%, 12 millones de dólares. Así es. En ventas. ¿Sí? Entonces, esa es la recta de regresión. ¿Es complicado? No. ¿Es utilizado? Sí. Recontra utilizado. En cualquier parte, en cualquier área de cualquier carrera, y no solamente carrera, en cualquier profesión, en cualquier trabajo, se utiliza mucho la recta de regresión. ¿Por qué? Porque así como las empresas tienen que pronosticar ventas, ¿sí? Tienen que pronosticar producción, los bancos tienen que pronosticar ingresos, las casas de bolsa tienen que pronosticar rendimientos, las empresas de mercadotecnia tienen que pronosticar, no sé, publicidad. ¿Sí? Entonces, todo eso se utiliza en cualquier área, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ahora un poquito más aplicado a mercadotecnia. Vamos a suponer que yo tengo, no sé, una empresa de mercadotecnia donde tengo los años, voy a tener 1, 2, 7 años de datos. ¿Sí? Para que no hacerlo mucho porque aquí es a mano, ¿no? Aquí tengo ventas. Voy a ponerle que sea ventas en qué. En miles de pesos. Y la publicidad. Igual. En miles de pesos. ¿Sí? Entonces tengo ventas en miles de pesos, voy a tener, no, aquí vamos a hacer millones. Millones. Aquí, 6 millones, 5.3 millones, 4.8, 4.2, 7.4, 7.6 y 7. Ahí tengo. Las ventas en millones de pesos, 6 millones de pesos, 5.3 millones, 4.8 millones. Y la publicidad en miles, aquí vamos a poner 100.000, 98.000, 114.000, 125.000, 112.000, 115.000 y 118.000. Esa es la publicidad en miles de pesos. Quizás sea una venta, no sé, de celulares, por ejemplo. Y yo estoy metiendo publicidad en los periódicos, en la tele, en la radio, en lo que sea, ¿no? O hasta en las calles. Entonces me piden calcular las ventas, ¿sí? Cuando la publicidad es de 150.000 pesos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿yo qué necesito? Tengo que calcular aquí la sumatoria. La suma y el promedio. ¿Cuál sería mi variable independiente o la variable explicativa? Pues obviamente va a ser la publicidad, ¿no? Vamos a borrarla aquí, pues, si no.
Ya no hay espacio arriba, ¿no? Este va a ser como si fuera la X. Y esta va a ser la variable dependiente, que es la Y. Entonces, esos son los datos que tengo. ¿Qué necesito aquí? Ya borro esto para que me haya espacio. Entonces yo necesito aquí x menos x promedio al cuadrado. Y aquí necesito x menos el promedio por y menos el promedio. Ahí está mi variable explicativa. ¿Sí? Entonces, este es x. ¿Cuánto es la suma? Necesito calcular la suma primero. Entonces va a ser la suma de las y, que son las ventas, va a ser 6 más 5.3 más 4.8 más 4.2 más 7.4 más 7.6 y más 7. Eso me da 42.3. Ahí está. ¿Sí? Ahora la suma de las x, que son las variables o la publicidad, va a ser 100 más 98 más 114 más 125 más 112 más 115 y más 118. Eso me da 782. Yo calculo el promedio de las ventas. O sea, va a ser la suma de las ventas entre 7. 42.3 entre 7. Me da 6.043. 0,4, ¿no? Vamos a redondear a dos decimales nada más. Ahora el promedio de las X. 782 entre 7. 111.71. Igual lo redondeamos a dos decimales. ¿Sí? Para que no salga un valor muchos decimales, ¿no? Cuando yo lo haga en Excel, pues no es necesario que redondee, porque el Excel me va a manejar todos los decimales. Entonces necesito x menos x promedio al cuadrado. O sea, va a ser esto menos esto y al cuadrado. Se va a hacer paréntesis 100 menos el promedio, que es 111.71. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto me da? 137.12. Todos con dos decimales. El otro va a ser igual. Paréntesis 98 menos 111.71. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. 187.96. El otro que es igual, paréntesis 114 menos 111.71 y al cuadrado. 5.24. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden hacer tranquilamente en sus casas. Obviamente paso por paso, ¿no? En Excel. Aquí yo lo estoy haciendo manual, pero ustedes lo hacen en Excel, ¿no? Va a ser 125 menos 111.71 al cuadrado. Me da 176.62. El otro es 112 menos 111.71 elevado al cuadrado. 0.08. El otro es 115 menos 111.71 elevado al cuadrado. 10.82. Y el otro es 118 menos 111.71 elevado al cuadrado. 39.56. Ahí están los datos de las X. Ahora yo lo que hago es de las Y, o sea, este producto de X menos X promedio por Y menos Y promedio. ¿Cómo lo hago? Igualito como lo hice aquí, ¿no? Ahí, dato por dato. Aquí sería esto menos esto por esto menos esto. O sea, ¿cómo le hago directo en la calculadora? Pongo 100 menos 111.71, cierro paréntesis, por, abro otro paréntesis, va a ser 6 menos
6.04 y cierro paréntesis. Igual 0.4684. 0.47 con dos decimales. Hago lo mismo con todos. 98 menos 111.71, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 6 menos 6.04, cierro paréntesis, 0.54. El otro va a ser 114 menos 111.71 por, ¿qué será? El otro va a ser 4.8 menos 6.04. Me da menos 2.84. Vamos a ver este valor creo que está mal. A ver. 98 menos 111.71 por 5.3 menos 6.04. Sí, esto es 10.15. Había tomado el primero, está mal. El otro va a ser igual a 125 menos 111.71. Cierro paréntesis por 4.2 menos 6.04. Me da menos 24.45. Aquí no hay problema que sea positivo o negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que la pendiente sea negativa, ¿no? El otro va a ser 112 menos 111.71. Cierro paréntesis por 7.4 menos 6.04. Y eso me da 0.39. ¿Sí? Ya me faltan dos. 115 menos 111.71 por 7.6 menos 6.04. Eso me da 5.13. Estos puntitos no se ven. Y el otro va a ser 118 menos 111.71 por 7 menos 6.04. Me da 6.04. Ya tengo todos esos valores. Vamos a meterle otro pulmón. Ok. ¿Qué hago ahora? Ahora igual, necesito la suma de esto de aquí y de esta columna, de las dos columnas. Vamos a sumarle 137.12 más 187.96 más 5.24 más 176.62 más 0.08 más 10.82 y más 39.56. Eso me da 557.4. Y sumo también la otra columna. 0.47 más 10.15 menos 2.84 menos 24.45 más 0.39 más 5.13 y más 6.04. Me da menos 5.11. Parece que va a salir una pendiente negativa. Ya tengo esos valores. Entonces, ahora ya puedo calcular B sub 0 y B sub 1. Borro esto para que me dé espacio. ¿Sí? Estas son las X, no las Y, las X menos X al cuadrado y esto. ¿Sí? Entonces necesito calcular B sub 1. Me vengo aquí y veo B sub 1 aquí es igual. Dice sumatoria de X menos el promedio de X por Y menos el promedio de Y. O sea, esta parte de aquí. ¿Cuánto me da? Menos 5.11. Sobre la sumatoria de X menos el promedio de X al cuadrado. O sea, esta parte de aquí. 557.4. ¿Cuánto me da ese cociente? Vamos a ver. Va a ser igual a menos 5.11 entre 557.4. Me da 0.0
menos 0. Menos 0.0092. Ahí está. Es una pendiente muy pequeña, casi pegándose al 0. ¿Sí? Y negativa, o sea, ya no va a ser así, va a ser de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda, perdón. ¿Sí? Hacia abajo, ¿no? O sea, si yo lo graficara sería así, ¿no? Una pendiente así, que es negativa. Ahí. Ahora B sub 0. ¿Cómo calculo B sub 0? Es igual a Y menos B1 por X. Entonces, ¿Y cuánto era? Bueno, vamos a suponer que Y asterisco, ¿cuánto era? Me parece que sí, ¿cuánto era? Vamos a suponer que sea 7.24. Y X raya era, me parece que era 32.5. Vamos a suponer que ese valor, ¿no? Ya lo borré, pero bueno, ya lo tenía los valores ahí dados, ¿no? Cometí el error, borré todo. B sub 0 ¿a qué es igual entonces? Va a ser igual, va a ser a Y, que es 7.24, menos B1, que ya lo tengo ahí, que es menos 0.0092, por X raya, que vale 32.5. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el valor de B sub 0. ¿Cuánto vale? A ver, ¿sí? Estos valores los estoy asumiendo, ¿no? Ahorita lo borré todo, ya no me di cuenta. Pero bueno, ustedes ya en las diapositivas saben cuáles serán los valores. Entonces, aquí simplemente le pongo el valor que saqué de Y raya y este valor, el valor de X raya, ¿no? Entonces sería 7.24. El menos por menos me da más. Va a ser más 0.0092 por 32.5. Eso me da 7.539. Ya tengo B0 y tengo B1. Teniendo eso ya puedo calcular la recta de regresión. ¿Cómo calcula la recta de regresión? Pues ahí está, ¿no? Y sombrerito es igual a B0 más B1 por X. Entonces, Y sombrerito es igual a B0, que vale 7.539 más B1 por X. Pero como este es negativo, me sale menos 0.0092X. Ahí tengo la recta de regresión lineal. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Ahora sí, yo puedo ver qué necesito para calcular todos los datos. Vamos a suponer que me dicen, ¿sí? La publicidad estaba en millones. O sea, la publicidad que tenía, ¿en qué estaba? En miles, ¿no? Miles de pesos. Y las ventas estaban dados en millones de pesos. Obviamente tiene relación, ¿no? Si yo no voy a estar gastando, por ejemplo, publicidad en millones y venta en miles, o sea, yo no voy a estar gastando 180 millones de pesos en publicidad y mis ventas van a ser 5.000, ¿no? O sea, estaría loco para estar gastando tanto dinero, ¿sí? Entonces, mis publicidad sí puede ser 100.000 pesos, pero mis ventas pueden ser 400 millones de pesos. Ahí sí, ya la relación costo-beneficio es amplia, ¿no? O sea, tengo un mayor ingreso que una de las partes de mis costos, ¿no? Entonces, cuando haga al final ese resumen financiero o ese resumen económico, voy a tener beneficios, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que me piden calcular Y. O sea,
las ventas, cuando la publicidad, cuando X vale 350,000 pesos, o sea, 350. ¿Qué hago? Simplemente sustituyo. Va a ser 7.539 menos 0.0092 por 350. Vamos a ver qué me da. 7.539 menos 0.0092 por 350. Eso me da 4.319. Pero 4.319, ¿qué? Eso lo tengo que multiplicar por 1.000.000. 100,000 por 1.000.000. ¿Eso qué me da? 4.319.000. O sea, mi venta va a ser 4.319.000 pesos. A ver, vamos a ver. Yo invierto 350,000 pesos y mis ventas se incrementan a 4.319.000 pesos. Gasto esa cantidad y mi ingreso va a ser de 4 millones, pues obviamente mi diferencial va a ser amplio, ¿no? Si me conviene, o sea, si yo analizo, obviamente para eso tengo que hacer un montón de análisis estadístico, financiero, mercadólogo técnico y todo, ¿no? Entonces, para ver si me conviene o no, pero aquí a simple vista, pues sí me conviene, ¿no? Gasto 350,000 pesos en publicidad y mi ingreso es 4.319.000 pesos, pues sí me conviene. Es como si yo gastara 10 pesos en, no sé, en ir a dar una clase, por ejemplo, y me pagan 500 la hora, pues sí me conviene, ¿no? Entonces, sí hay ese costo-beneficio que es favorable para mí, pero si a mí me pagan, no sé, gasto 80 pesos en pasaje, por ejemplo, vamos a suponer que me voy a dar clases a Toluca, o 100 pesos, si me pagan la hora 50 pesos, pues ni loco haría, ¿no? O sea, estaría de más. Ustedes que fueran, ¿no? De repente cuando buscan un trabajo, ¿qué hacen? Ven más o menos cuánto se gastan al mes en comida, en transporte, en X o Y cosas por ahí. Y eso tienen que hacer un comparativo con lo que le van a dar de ingreso neto, ¿no? No bruto, porque bruto tienen que quitarle que impuestos, que el IVA, que el ISR y todo ese rollo, ¿no? Entonces, tienen que hacer ese comparativo, a ver, ¿me conviene o no me conviene? De repente hasta gasto más de lo que me van a pagar, ¿no? Entonces estaría un poco loco, mal de la cabeza para aceptar ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces aquí igual, la empresa tiene que ver, obviamente, si le conviene o no. Entonces, se dan cuenta, este es un modelo de regresión lineal simple. Entonces yo puedo calcular el valor de las ventas para cualquier valor de publicidad. Ahí me pueden decir, yo gasto 1.000.000 de pesos en publicidad y quiero ver cuánto me va a generar de ingresos, ¿no? Entonces, tengo que ver esa situación. Vamos a suponer que X me dice que vale 900,000 pesos. Entonces, si las X están dadas en miles de pesos, pues aquí le pongo 900. Y necesito calcular mi ingreso por concepto de ventas. Igual, hago la misma forma, ¿no? Es 7.539 menos 0.092 por 900. Vamos a ver qué me da. Va a ser 7.539 menos 0.0092 por 900. A ver, 7.539 menos 0.0092 por 900. Este es un resultado interesante. Menos 0.741. ¿Qué quiere decir eso? Me salió mis ventas negativas. Entonces, como tengo una regresión donde es lineal, pero es una pendiente negativa, ¿qué quiere decir eso? Que a medida que aumente mi nivel de publicidad, mis ventas van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la gráfica es de esta forma. Vamos a ver. Aquí está la publicidad y aquí están las ventas. Mi gráfica es así. Yo tengo aquí un nivel de publicidad 1 y un nivel de ventas de 1. ¿Sí?
Pero si mi publicidad se va a ir aumentando, ¿qué va a pasar con llega aquí, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con mis ventas? Va a disminuir. Entonces, va a llegar un momento en que yo le voy a meter mayor publicidad y mis ventas, en vez de aumentar, van a disminuir. ¿Por qué? Por alguna situación económica, alguna situación del mercado, ¿no? Entonces, es lo que se llama en economía muchas veces, no sé si de repente vieron alguna materia de esto, que es la función de demanda. Es lo que dice, a mayor precio, menor demanda, ¿no? Si mi costo de un producto sube, yo como usuario voy a demandar más. Entonces aquí, como tiene una pendiente negativa, ese es el efecto que ocasiona, que si yo le incremento demasiado mi nivel de publicidad, mis ventas, en vez de bajar, de aumentar, van a disminuir, ¿sí? Entonces, yo cuando tengo este tipo de rectas, me tiene que salir, para que sea rentable para mí, me tiene que salir esto de una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque si yo aumento mi publicidad, mis ventas van a aumentar. ¿En cuánto? No sé. Entonces, siempre que tenga este tipo de situaciones, se dan cuenta, casi todos los problemas que hemos visto, la pendiente es positiva. Entonces, si mi pendiente es positiva y aumento mi publicidad, mis ventas van a aumentar. Pero si mi pendiente es negativa y aumento demasiado mi publicidad, mis ventas van a disminuir, por el mismo efecto de la recta, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, este problemita estuvo interesante, porque me ayuda a analizar verdaderamente qué pasa. Muchas veces, este tipo de problema se llama, en economía se llama ingreso marginal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar un momento en que mi ingreso o mi ganancia ya no va a ser más, o sea, va a llegar a un nivel de producción donde ya no voy a poder ganar más. O sea, es el punto máximo donde se maximiza mi utilidad, como se llama. Más allá de esa producción, mi ganancia se va a disminuir. Entonces, es como una parábola. No sé si han visto una parábola, tiene un punto máximo, de aquí para acá va subiendo, pero cuando pasa ese punto máximo, ya va disminuyendo. Ese se llama ingreso marginal. Punto máximo, es optimización. Bueno, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.